Hola, yo soy Jaika y bienvenidas a un nuevo video. Hoy te traigo 4 manicuras de tonos entre azul y turquesa que se asemejan muchísimo como a uñas de mar perfectas para ir a la playa o la piscina, así que vamos a comenzar. Recuerda que antes de cada manicura uso una capita de base en todas las uñas y para no repetir el proceso 4 veces, solo lo vas a ver una vez. También para recordarte que los esmaltes que utilizo son normales, tradicionales, de los que secan al aire, de los de toda la vida. Para la primera manicura vamos a empezar por algo fácil, sencillo y vamos a pintar todas las uñas con un esmalte azul. Este esmalte azul no es ni demasiado claro ni tampoco muy profundo. Aplico una primera capa, dejo secar y si es necesario aplico una segunda. Luego vamos a tomar esmalte blanco y un pincelito y vamos a hacer unas ondas así en el largo de nuestra uña. No tienen ninguna forma en específico, simplemente son ondas y vamos a tratar de hacer 2 en cada una de nuestras uñas. Esto como para que obviamente semeje olas de mar y con el contraste del blanco y el azul obtenemos un resultado muy bonito. Ya sabes que las puedes hacer como tú quieras siempre y cuando vayan en todo el largo de tu uña y recuerda que si no tienes pinceles yo te enseño a hacer pinceles caseros en este video que te aparece en la esquina de la pantalla. Esto lo vas a repetir en todas las uñas, un par de ondas en cada una de ellas, así como viste en cada una de las tomas. Dejamos secar un poquito esta parte y si es necesario puedes volver a tomar tu esmalte azul para corregir cositas que se te hayan ido, por ejemplo que se te haya ido una marca o que te haya quedado más gruesa de lo que tú querías. Con el esmalte azul tú puedes corregir todas esas cosas y hacer que cada una de tus ondas se vea súper bonita. Para eso yo te aconsejo que por lo menos dejes secar un minuto el esmalte blanco y luego puedes venir a hacer todas las correcciones que necesites y sin preocuparte porque una vez que apliques el top coat todos los brochazos se van a borrar. Justamente dejamos secar un par de minuticos al aire, yo limpié los bordes y luego aplico top coat, brillo, esmalte transparente, cualquier cosa de esas que tengamos a la mano y este es el resultado final de la primera manicura que definitivamente nos hace pensar en el mar, en la playa, incluso hasta en ir a la piscina, así que es una excelente y muy fácil opción. Para la segunda manicura vamos a ir con la misma temática pero cambiando un poquito las cosas porque vamos a pintar nuestras uñas del dedo índice y del dedo meñique con un esmalte turquesa. En este caso yo utilicé un turquesa profundo, no clarito ni pastel. También en el dedo pulgar me puse ese tono y para el resto de las uñas, es decir, para la uña del dedo anular y la uña del dedo medio, estoy utilizando un tono de beige claro. Mientras aplico la segunda capa te recuerdo que tienes un video aquí en el canal donde te enseño cómo pintar tus uñas sin mancharte, sin salirte de los bordes, que te queden limpiecitos y perfectos. También cómo pintar las uñas de la mano contraria, la mano que nos cuesta un poquito más. Y también tienes el video de cómo limpiar tus bordes de las uñas, tus bordes de las manicuras y dejarlos perfectos y súper pro. Una vez se seque la segunda capa vamos a tomar nuestro pincel y esta vez vamos a hacer nuestras ondas aquí en horizontal llegando más o menos hasta la mitad de tu uña, así a esta altura. Un truco fácil es que puedes poner la mano justo frente a ti y ahí vas a ver más o menos la altura que cada una de ellas debe tener. Piensa en la parte de arriba de una ñ, por ejemplo, y eso es más o menos lo que estamos haciendo aquí en esta parte y no te preocupes si no quedan perfectas a la primera porque como ya sabes todo esto lo podemos corregir después. Este va a ser mi resultado preliminar en las dos uñas centrales y una vez que se seque obviamente voy a tomar mi esmalte beige y voy a comenzar a hacer las correcciones que necesite. Por ejemplo, en estas partes me quedó un poco más gruesa de lo que yo la quería y aquí voy corrigiendo cada una de esas formas con el esmalte que tengo de base. Esta manicura también me gustó que no es típicamente como muy clarita, sino que usamos un beige que no es nuestra primera opción generalmente. A veces nos vamos más hacia el blanco, pero esta es una opción si quieres utilizar algo diferente. Por aquí continúo con las correcciones. Aquí yo me había ido como que demasiado arriba con la onda de la parte de abajo. Allí reparé ese error y ya que estoy contenta con el resultado lo dejo secar y luego aplico una capa de
de Top Coat, brillo, esmalte transparente. Ya había limpiado los bordes y te muestro cómo quedó esta segunda manicura. Esta segunda opción también es súper sencilla y gracias a la combinación de colores se ve muy tranquila, muy relajada, pero al mismo tiempo tropical. Para la tercera manicura vamos a oscurecer un poquito las cosas porque vamos a utilizar ahora un esmalte azul navy, azul eléctrico o azul marino. En este caso yo me fui por este tono que voy a aplicar en las uñas del dedo meñique, dedo anular y dedo pulgar. En el resto voy a aplicar esmalte azul medio. Recuerda que estoy utilizando uno que no es ni demasiado claro ni tampoco un azul primario. Luego con un pincelito y esmalte blanco voy a dibujar ondas que no tienen forma, tampoco deben ser en una dirección específica. Yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo esta que va como que de una punta hasta el borde libre. Las puedes hacer que sí en diagonal, las puedes hacer en horizontal, la puedes hacer así como que cruzada. Yo aquí me peleé bastante en el trazo que quería hacer, pero como sé que eso lo puedo corregir y mostrarte cómo lo hago, entonces lo dejé así. Esta la hice de esta forma. Luego, una vez que se secaron un poco, vine con el esmalte azul para hacer mis correcciones, tratar de que todo, si yo lo quiero de un solo grosor, pues que quede de ese grosor. Aquí también corregí esta curvita y por supuesto este trazo que no me gustaba para nada, se me había ido completamente la mano con el pincel y lo pude arreglar por aquí. Luego vamos a tomar el esmalte azul marino, el que utilizamos primero, y vamos a hacer una onda, digamos, gemela junto a la que habíamos hecho antes. La forma va a ser bastante parecida a la que habíamos hecho anteriormente y como puedes ver también se me fue el brochazo en la primera uña. Aquí lo estuve haciendo como a toquecitos porque sabía que después lo podía reparar y justamente eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar el esmalte azul y voy a corregir esos brochazos que no me gustaron en la primera uña. Por aquí también, aquí tengo una falla de grosor y aquí por supuesto el doble brochazo que hice. En algunas partes quizás necesites volver a repasar con el esmalte azul. Por ejemplo, yo lo hice aquí para que la onda se viera como que más redondita y un poco más calmada la mano también. Y luego que ya tenía el resultado que quería, dejé secar un par de minutos, apliqué el top coat, brillo, esmalte transparente. Ya sabes que todo eso es lo mismo y te muestro el resultado de esta tercera manicura, que la verdad es muy bonita, es fácil de hacer y no te tienes que preocupar porque sabes que después puedes corregir cualquier error. Para la última manicura volvemos al tono turquesa. Voy a utilizar este en la uña del dedo medio, también en la uña del dedo meñique y en la uña del dedo pulgar. Vamos a estar intercalando colores ahora en el resto de las uñas, que sería la del dedo índice y la del dedo anular. Voy a estar utilizando blanco puro. Utiliza 2 capas si es necesario de cada color. Luego, cuando ya tengas esas capas secas, vamos a hacer nuestras ondas, pero esta vez las vamos a hacer, digamos que más onduladitas, así que se vean como que más, ¿cómo te lo puedo explicar? Como que más movidas que las anteriores, y estas las vamos a hacer en diagonal. Fíjate que estas las hicimos en diagonal hacia la esquina que está apuntando hacia afuera en mi uña, y estas las vamos a hacer al contrario, hacia la esquina que está apuntando hacia el otro lado, contraria a la uña del dedo índice. Luego tomamos el esmalte blanco si necesitamos corregir alguna cosita. Ya sabes que lo hemos hecho durante todo el video. Aquí hice mis correcciones que creía necesarias. Luego apliqué top coat, brillo, esmalte transparente. Ya sabes que todo eso es lo mismo a toda la manicura, y este es el resultado súper rápido que obtuvimos con esta última manicura de nuestra recopilación, que la verdad es rapidísima de hacer. Tú misma lo viste en cámara. Espero que te haya gustado al menos una de estas 4 manicuras que me parecen perfectamente playeras, me parecen perfectas para el verano, para la playa, como te dije, incluso para la piscina, porque tienen estos colores azules, turquesas, que quedan perfectos junto a tu traje de baño y a todo el ambiente de verano. Así que si alguna te gustó, yo te invito a que intentes hacerla porque son muy fáciles. Los pinceles los puedes hacer en casa, también son
bastante económicos. Y cuéntame por favor en los comentarios del 1 al 4 cuál fue la que más te gustó y también si te las harías para tu próxima visita a la playa. Así que ya sabes, suscríbete si todavía no te has suscrito a este canal. Yo estoy por aquí martes y viernes con un nuevo video. Si usas el botón de gracias, tu nombre y tu mensaje va a aparecer en mi próximo contenido. Y por último, ya sabes que yo soy Jackie y nos vemos en el próximo.